Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por lo cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Oye, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. El que lleva a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
la penúltima Epifanía que nos presenta la liturgia se refiere al señorío de Dios en la historia. Cómo Dios ejerce su señorío en la historia de la humanidad. Y lo que nos encontramos es algo asombroso, que no dejaría de asombrarnos en la medida en que nosotros lo fuéramos profundizando, sino que al contrario nos maravillaría la sabiduría de Dios. Dios no ejerce su señorío como los tiranos, que todo lo quieren tener bajo su control, que todo lo quieren dominar, que no permiten que se mueva nada sin su autorización. Dios no hace así. Aquí nos encontramos en el Evangelio con un hecho que nos orienta cómo hace Dios las cosas, cómo ejerce Él su señorío en la historia sin dominar, respetando la libertad. Nos refiere el evangelista que Jesús todavía andaba en Judea, se fue con sus discípulos a Judea, se estableció allí y ellos bautizaban. Aquí tenemos una primera noticia que es importante tenerla en cuenta. El bautismo que los discípulos de Jesús hacen es una ratificación del bautismo de Juan. O sea, ellos están haciendo lo mismo que le vieron hacer a Juan por una razón. Como Jesús respaldó el bautismo de Juan, entonces los discípulos sienten que ellos pueden continuar con eso mismo que está haciendo Juan. ¿Qué significaba el bautismo de Juan? En los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, el bautismo significa la ruptura que cada uno hace con su propia injusticia. Pero en el Evangelio de Juan, esto tiene una significación como de un alcance mayor, porque el bautismo significa la ruptura con la sociedad injusta, con lo que se llama en la primera carta el mundo. El mundo es la sociedad injusta. Bautizarse es romper con esa convivencia social para impulsar una nueva convivencia. Eso lógicamente causó malestar entre los dirigentes de Israel, porque Juan de alguna forma les había restado seguidores. Pero Juan había anunciado que detrás de él venía uno con un bautismo superior. Y entonces están como a la expectativa, porque si Juan les restó seguidores, el que Juan anuncia puede que les haga una resta todavía mayor. Así que el hecho de que los discípulos de Jesús se pongan a bautizar, a los primeros que incomoda es a los seguidores de Juan. Juan nunca pretendió hacer una escuela de seguidores. Él nunca quiso formar seguidores suyos, pero ellos se le acercan diciéndole rabí. Rabí, lo tratan de maestro. Antes de eso, ellos se habían trenzado con un judío
en una discusión acerca de la purificación. Esto implica que ellos todavía siguen metidos en el sistema de la ley de Moisés, con el cual Juan quería ya hacer una ruptura y Jesús la va a verificar. Así que los discípulos de Juan, llamados aquí discípulos de Juan, no han hecho la ruptura que su maestro les pedía. Ellos siguen metidos en el cuento y consideran que están siguiendo a Juan. Es algo así como lo que sucede, para ilustrar la cuestión, entre cristianos que se supone que están bautizados y que son seguidores de Jesús, pero que se aferran a usos y costumbres anticristianos que se dan en la sociedad. Algo así. Ellos van a decirle a Juan y Juan les dice: miren, nadie puede arrogarse una misión que no se le ha dado. A mí me responsabilizaron de ser el precursor del Mesías. Yo lo estoy haciendo. Pero el que viene detrás de mí, que es el Mesías, él es el que se lleva la esposa. Yo apenas soy amigo del esposo. Esto se refiere a las costumbres que había en Israel cuando las bodas. Un hombre se iba a casar y entonces los amigos del novio se encargaban de la preparación de la fiesta, de manera que el novio no tuviera ninguna otra preocupación que la de hacer feliz a su mujer en aquella celebración. Ya de eso hemos comentado en otras oportunidades, pero al usar esta imagen, Juan lo que está diciendo es que el que tiene el derecho a pactar la alianza de amor con el pueblo es el Mesías. Yo apenas he sido un preparador de la fiesta. Y aquí encontramos una clave que es muy importante. Dios es Señor de la historia, se manifiesta como Señor de la historia, no dominando, sino enamorando. Como el novio que enamora a la novia para que ella acepte ser su esposa. Y por eso dice Juan que esto que está ocurriendo es algo que tiene un futuro impensable. En cambio, lo que Juan representa, que es la antigua alianza, ya ha llegado a su ocaso. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Eso implica entonces la aceptación serena de que con Jesús comienza una nueva época, y esa nueva época implica algo grande, algo mejor para la humanidad. Esto implica entonces, primero, el hombre nuevo. Hay que ser hombres nuevos, hombres nacidos de nuevo. En segundo lugar, implica una nueva sociedad. Hay que promover el reino de Dios y abandonar el mundo. O sea, la alternativa se presenta entre el que ha nacido de Dios y el hombre viejo, entre el reino de Dios y el mundo. Y dependiendo de lo que uno escoja,
está el futuro de la propia vida. Quien escoge el mundo, con el mundo muere, con el mundo termina. Quien escoge el reino de Dios, con la muerte llega a la vida eterna. Y aquí Dios no está ejerciendo ningún control, ningún dominio, simplemente está ofreciendo una alternativa. Por eso encontramos en la primera carta que la confianza que nosotros tenemos en Dios consiste en que todo lo que pidamos de acuerdo con el designio de Dios, y el designio de Dios es su reinado de amor, que respeta la libertad y que le da vida a las personas. Todo lo que nosotros pidamos en la línea del designio de Dios, tenemos dos seguridades: Él nos escucha y podemos darlo ya por concedido. Y esto nos lleva entonces a que nosotros tengamos un comportamiento diferente en nuestra convivencia con los demás. Si uno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pídale a Dios y Dios le dará la vida. El autor aquí hace una diferenciación entre pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Cuál es la diferencia? El pecado que no es de muerte es la injusticia que se comete, pero que no rompe la relación con Dios. Son esas cosas pequeñas que nosotros a veces padecemos una respuesta brusca, una rabieta momentánea, una cosa así que nos hizo perder el control, nos hizo perder el señorío de Dios en nuestra vida. Y entonces maltratamos a una persona, pero luego nosotros nos arrepentimos. Ese es el pecado que no conduce a muerte. En cambio, el pecado que conduce a muerte es la injusticia que se comete y que además se reafirma, se confirma y se perpetúa. Allí, mientras la persona no quiera reconocer y rectificar, no hay nada que hacer. Pero en el otro caso se puede hacer mucho, y por eso dice: si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pídale a Dios y Dios le dará la vida. Pero, por otro lado, nos lleva a unas certezas que tenemos los cristianos. Todo el que ha nacido de Dios no peca. Esto implica que el que ha nacido de Dios vive como nacido de Dios. ¿Cómo nace uno de Dios? Aceptando el don del Espíritu Santo por la fe en Jesús. Y entonces, en la medida en que uno se deja guiar por el Espíritu Santo y practica el amor universal de Dios, no peca. No peca. Uno peca es cuando pierde de vista al Espíritu Santo y deja de poner en práctica el amor universal de Dios. Pero mientras viva como nacido de Dios, no peca. Por otro lado, otra certeza que tenemos es que sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. Cuando uno ha pasado por la adhesión de fe, uno ha pasado del mundo al reino, le pertenecemos a Dios, somos de Dios, pero no como esa pertenencia que se tiene de los bienes materiales, sino esa pertenencia que se da entre el Padre y el Hijo. Tú eres mi hijo, tú eres mi padre. O como la que se da entre el esposo y la esposa. Tú eres mi amada, tú eres mi amado. Es esa la pertenencia de la cual se habla. Cuando nosotros
somos de Dios, estamos con Él. Pero en cambio, el mundo entero, es decir, la sociedad injusta, está bajo el poder del maligno. No es de Dios. Y por eso constituiría un gravísimo error que nosotros nos saliéramos de la familia de Dios para meternos en el mundo, porque entonces estaríamos bajo el poder del maligno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros debemos permanecer en un permanente proceso de salida del mundo, de desvinculación de ese mundo de injusticia, que es lo que se llama el mundo, y no estar coqueteándole a ese mundo de injusticia. A medida que va pasando el tiempo, nosotros nos vamos haciendo cada vez más distantes del mundo, porque por la oración, por la escucha de la palabra, por la práctica del amor fraterno, nosotros vamos conociendo cada vez más por experiencia la maldad que hay en el mundo. Pero repito, no se trata del mundo como creación, no se trata del mundo como la condición humana, no se trata del mundo, por ejemplo, en las, como se dice a veces, las cuestiones tan naturales como el baile, por ejemplo. Que una persona baile, eso no significa que es del mundo. No. En la Biblia se dice que Dios baila con su pueblo. El baile es una expresión de alegría. Otra cosa es cuando se refiere a la injusticia que se comete. Eso es diferente. Entonces, no nos dejemos engañar con el cuento de que una persona que baila es mundana. No. Pero si la persona está bailando con intenciones perversas, eso es otro cuento. Una persona que cante cantos populares no es mundana, pero si la persona no se da cuenta de qué es lo que está cantando y está ensalzando una injusticia, entonces esa persona está todavía tragada por el mundo. A veces nos sucede, estamos cantando canciones en las cuales se atropella a las mujeres, por ejemplo, y las cantamos, incluso las mujeres, las mismas mujeres cantan esas canciones porque les gusta la melodía, pero no se fijan en las palabras. Eso quiere decir que están absorbidas por el mundo. Y por último, otra certeza que tenemos es que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al Dios verdadero. Hay muchos ídolos y siempre los va a haber, porque son distintos engaños que nos propone el mundo para que nosotros nos apartemos de Dios. Pero conocemos al Dios verdadero porque es el que libera y salva. Es el Dios que le da libertad y vida a la humanidad. Y con eso tenemos criterio suficiente para cuidarnos de los ídolos. Toda propuesta que nosotros recibamos que reste libertad o que aflija la vida de alguna manera, no viene de Dios, viene de un ídolo. Y tenemos toda la razón para rechazar esa propuesta. En cambio, lo que nosotros hacemos aquí todos los días es la propuesta de Jesús. Él nos propone que así como Él dio su vida por la libertad
y la vida de la humanidad, nosotros nos unamos a Él para hacer otro tanto. Y eso es lo que nosotros expresamos con el amén que pronunciamos, con la comunión que hacemos. Comunión significa que estamos en una unión común con el Señor. Y esa unión es para realizar la obra de Dios, que es la libertad y la vida de la humanidad.